En una hora concluye el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno contradictorio, popular, pero que ha tomado también medidas profundamente autoritarias, que ha cambiado el régimen político, que ha tenido aciertos en sacar partes de la pobreza, extremas partes a algunas personas, pero también ha tenido muchísimos retrocesos enormes en otros ámbitos. Sí, en seguridad terminamos el sexenio con 200.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos, la cifra más alta desde la Revolución Mexicana. En salud hay entre 30 y 40 millones de mexicanos sin acceso a la salud y con desabasto de medicinas. No se ha logrado abatir el desabasto de medicinas en 6 años. La economía ha estado estable, pero hemos tenido el peor crecimiento económico en 36 años, apenas un 0.8% anual promedio. La deuda ha aumentado por obras faraónicas con dudosa capacidad de recuperar esas inversiones. Las relaciones internacionales con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, están debilitadas y con España, nuestro segundo socio comercial, están paralizadas. La toma de posesión de Claudia Sheinbaum será la que tendrá la menor presencia. Es una demostración de esa mala política exterior que hemos tenido. Será la que tendrá la menor presencia de jefes de Estado de las últimas décadas. Mientras tanto, sin fondos de contingencia, Acapulco y otras zonas del país viven tragedia tras tragedia con una norma: el presidente no se ha reunido con los damnificados de todas esas tragedias en todo el sexenio. Esta es la historia del sexenio, la herencia que deja Andrés Manuel López Obrador. Hoy es el último día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sin duda le deja a su sucesora, Claudia Sheinbaum, un país en una situación mucho más compleja de como él lo recibió en 2018. Hablemos de inseguridad. Este sexenio ha sido el más sangriento de la historia. Casi 200.000 muertos. Este fin de semana, para cerrar su sexenio, AMLO, en un acto nuevamente en Sinaloa para inaugurar la zona de riego de la presa Santa María, incluyó en su discurso: porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso no aceptamos nosotros el injerencismo. No somos colonia. Somos un país libre, independiente, soberano. Claramente se refiere a la detención en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. No es preciso lo que dice el presidente, que la violencia se desató hace apenas unos días, pero sí es verdad que los miembros del cártel de Sinaloa se están disputando el control del cártel ya sin El Mayo Zambada y que la violencia se ha intensificado en estos días. Lo cierto es que López Obrador se ha querido deslindar de la detención de Zambada y se le nota en su tono de discurso su furia con las agencias de investigación de los Estados Unidos, que hicieron un trabajo de inteligencia impecable, del cual no le han informado nada a México. Hace unos días me decía una empresaria de Culiacán que no podía cumplir con sus pedidos porque había balaceras y las empresas de paquetería no estaban llegando a ciertas rutas. En su comentario me decía: estamos como si fuera en pandemia, refiriéndose a que muchos ciudadanos en Sinaloa están literalmente encerrados en sus casas. Muchos estudiantes no están yendo a la escuela. Su seguridad no se puede garantizar. En ese estado continúan los bloqueos, hay vehículos incendiados, ejecuciones y secuestros, incluso de menores de edad. No hay garantías para nadie, por eso el personal académico de todos los niveles y padres de familia prefieren no acudir a los planteles educativos. Pero la inseguridad no se está dando con esa intensidad solamente en Sinaloa. Hay otras regiones del país, por ejemplo Chiapas. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que mujeres, hombres, personas de la tercera edad y niños estarían buscando refugio en Guatemala? Cientos de personas se han desplazado de sus comunidades. Las madres están aterradas de que los grupos del narcotráfico les arrebaten a sus hijos para unirlos a las filas del crimen organizado. Grupos criminales llegan por los jóvenes y se los llevan de manera no voluntaria. Los que se resisten son asesinados a sangre fría. Está ocurriendo en otros puntos geográficos que se encuentran en la frontera sur, una línea muy porosa por donde ingresan desde los migrantes hasta las drogas. Este fenómeno lo hemos visto en lugares, por ejemplo, como en frontera Comalapa,
Indígenas tzotziles han tenido que dejar sus casas y lo mínimo que tenían para tratar de salvar sus vidas. El crimen organizado busca, entre otras cosas, controlar a los indígenas para ampliar su red de sicarios. Por un lado, en Chiapas están los grupos afines al cártel de Sinaloa, que además están librando su propia disputa interna y también se están enfrentando contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Por esta situación hay enfrentamientos constantes y balaceras en medio de la población día y noche, y estas historias se repiten una y otra vez en otras partes del territorio. El presidente López Obrador también presume los logros en salud. Dice que estamos mejor que en Dinamarca. La realidad es que no existe un reporte de especialistas a nivel nacional o internacional que avale este pronunciamiento. El INSABI solamente estuvo en funcionamiento 3 años, pues en 2023 fue sustituido por el IMSS Bienestar. También se instaló una megafarmacia con un costo de 219,000 millones de pesos, con la finalidad de acabar con la escasez de medicamentos. La realidad es que solamente ha surtido 1,155 solicitudes de medicamentos. No nos olvidemos del pésimo desempeño en la pandemia y la manera criminal con la que actuó Hugo López-Gatell ante una pandemia de esta magnitud. En el tema del empleo, en su informe, el presidente dijo que el país era el segundo con menos desempleo en el mundo. La realidad es que hoy la mitad de los mexicanos trabajan en la informalidad y esto hace que no tengan seguridad social. El presidente habló de un México con una economía estable cuando los expertos aseguran que está detenida con alfileres y más después de los anuncios de la reforma judicial que tienen muy nerviosos a los mercados y a nuestros socios comerciales. Para el próximo gobierno será muy difícil administrar el país, pues se han acabado los ahorros y hay una deuda histórica. López Obrador recibió a México con un fondo estabilizador con una suma importante de dinero. Los fondos de estabilización son mecanismos que permiten al gobierno acumular recursos de distintos ejercicios fiscales y utilizarlos ante posibles caídas en los ingresos estimados. México contaba con 2 fondos. Ambos fueron utilizados desde 2019 y 2020 y no se han reconstruido. En cuanto a bases democráticos, este gobierno desapareció o intentó desaparecer la gran mayoría de los institutos que le han hecho contrapeso. Y ahora se despide con la reforma al Poder Judicial, con la que se advierte que ese poder puede perder su independencia y con conflictos internacionales que se han dado innecesariamente. Ya mañana será otra historia, con la primera presidenta que no la tendrá nada fácil. Bueno, y como digo en el reportaje, ya mañana será otra historia. Mañana, en poco menos de una hora, será otra historia, ya con Claudia Sheinbaum, que como decimos no la tendrá nada fácil. La seguridad ha sido un tema prioritario, quizás donde mayores carencias exhibió este sexenio que está terminando. Hubo muchísimos balazos, no hubo ningún abrazo, y bueno, el gobierno termina como comenzó, con violencia, con muertes. El discurso del presidente en su última visita a Sinaloa, como vimos ahora, clarifica y ejemplifica claramente lo que está sucediendo y cómo estamos viviendo. Durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Eso es falso. Lisa y llanamente es falso. No tuvimos problemas en seguridad, estaba todo tranquilo. El sexenio ha tenido 200,000 muertos y 51,000 desaparecidos. Estaba todo tranquilo, los abrazos y no balazos, no ha provocado un empoderamiento criminal, una ampliación generalizada de la extorsión, la presencia del crimen organizado en ámbitos de todo tipo. Vámonos a la propia Sinaloa. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo se empoderaron estos grupos? Cuando en 2019 se intentó detener a Ovidio Guzmán y se dio el culiacanazo. ¿Cómo que estaba todo tranquilo, presidente? ¿Se acuerda del culiacanazo? ¿Se acuerda cuando se levantaron los narcotraficantes y decidió liberar a Ovidio Guzmán en lugar de mantenerlo detenido? Eso es el empoderamiento criminal. A partir de ahí los criminales sintieron que podían imponer sus condiciones.
al Estado mexicano. Es una consecuencia directa de una mala estrategia de seguridad. Estaba todo tranquilo, hemos perdido el control de parte de la frontera sur. El crimen organizado controla el tráfico de migrantes, de millones de migrantes. Estaba todo tranquilo. El fentanilo y las drogas sintéticas no solamente han provocado 200,000 muertos en México, sino también 100,000 muertos al año en Estados Unidos por sobredosis. Un tráfico que les ha dado capacidad financiera y capacidad armamentística. Los grupos criminales nunca han estado mejor armados que ahora. No solamente eso, la seguridad es un tema prioritario para el nuevo gobierno. Sinaloa, Chiapas, Michoacán, 10 municipios estarán en el centro de la estrategia del gobierno, una estrategia que se separa y mucho de la de abrazos y no balazos, que se implementará a partir dentro de unos minutos, a partir de las 0 horas de hoy. Cambiará la estrategia, porque esta estrategia, señor presidente, no fue que se echó a perder hace 2 meses por la injerencia externa. Se echó a perder por una decisión política que empoderó a los grupos criminales y castigó a la sociedad con un castigo enorme, 200,000 muertos y 51,000 desaparecidos.